Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde México y Miami con Estudiabetes. Sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, el cual lleva por nombre Lectura de Etiquetas. Mi nombre es David Cardona y soy el coordinador web de la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia de la licenciada Vanessa Ovato, quien nos estará platicando durante esta media hora sobre la lectura de etiquetas. Es un tema bastante importante. Aprovechamos también para desearles un caluroso, feliz inicio de año de parte de toda la Federación Mexicana de Diabetes. Y bueno, buenas tardes, licenciada. Hola. Vamos a comenzar. Muy bien. Digo, Vanessa, ¿para qué sirve leer las etiquetas de los alimentos procesados? Bueno, las etiquetas de los alimentos procesados nos sirven porque nos deben dar información que nos ayude a hacer una mejor elección, una elección más saludable acerca de ese producto, es decir, si nos conviene o no nos conviene consumirlo, independientemente de su precio, marca o lo que hayamos escuchado de él. Para eso es importante conocer las etiquetas de alimentos. Ok. ¿Y cuáles son los nutrimentos o aspectos que es importante revisar en las etiquetas y por qué? Bien, ahorita lo vamos a ver ya un poquito más desglosado, pero rápidamente les comento que es básicamente revisar desde el número de porciones de producto, número de porciones por envase, perdón, el tamaño de la porción y hablando específicamente de nutrimentos, lo que es azúcares o carbohidratos, fibra, proteínas, grasa, sal o sodio, entre otros rubros. Sería como que los ingredientes más importantes, a tomar en cuenta la lectura de etiquetas. Así es. ¿Ok? ¿Y existen alimentos que contengan todos los aspectos positivos de los nutrimentos importantes? No, ahorita que veamos cuáles son los lineamientos para reconocer un alimento como recomendado, también vamos a revisar que un solo producto no tiene todos los requerimientos necesarios. Por ejemplo, el etiquetado de alimentos, ¿para qué tipo de alimentos aplica? Aplica para alimentos que son procesados, o sea, si son alimentos a granel, como comprar 1 kilo de frijol a granel, básicamente pues no incluye la etiqueta de alimentos. Ok, perfecto. Entonces, ¿quiere que prosigamos con las preguntas o nos quiere demostrar su material? Pues vamos avanzando un poquito porque el tema de etiquetas es muy largo, sí, y yo me voy a enfocar sí en verle como la primera parte, los nutrimentos que hay que revisar y dónde están, pero a mí me gustaría que las personas que nos ven también reconozcan las trampas que traen las etiquetas de alimentos, es decir, no toda la información que viene contenida en ellos es fidedigna y creo que es valioso también que sepamos reconocer estas trampas. Entonces, vamos a empezar. Ok, comenzamos entonces con la demostración del material. Bien. Primero, hay que reconocer que hay herramientas que ayudan a seleccionar alimentos saludables. Una de ellas, que seguramente la mayoría de las personas que nos ven conocen, es el plato del bien comer. Otro es el sistema de alimentos equivalentes, que es intercambiar un alimento por otro en una porción, que estén dentro del mismo grupo. Y lo que nos vamos a enfocar en este momento son precisamente las etiquetas nutrimentales. Cuando nosotros vamos a elegir un producto, vamos a algún supermercado o alguna tienda, no debemos basarnos solamente pues, por la marca o por el precio, no todo lo que es más caro es mejor, ¿sí? También es importante revisar, obviamente, su valor nutritivo, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que vamos a considerar en la lectura de etiquetas, ¿bien? Okay. Entonces, como primeras preguntas yo les quiero formular, si se puede confiar en el 100% en lo que nos indican las etiquetas, si los productos light no tienen nada de azúcar y si las etiquetas que tienen los alimentos industrializados es veraz, también al 100%. Yo puse aquí en la primera lámina que no, y lo que vamos a revisar es por qué no. Porque no necesariamente la información es veraz y no podemos confiar al 100% de lo que nos incluyen las etiquetas. ¿Bien? Bueno, entonces, para seguir con este tema vamos a revisar cuáles son los nutrimentos más importantes que debemos tomar en cuenta cuando vemos una etiqueta de alimentos. Entonces, primero que nada, en negro vemos los ingredientes principales. Los ingredientes se enlistan del que más contiene un producto al que menos contiene. Es decir, si un producto me dice que es libre en azúcar, pero su primer ingrediente es azúcar o sacarosa, pues evidentemente está engañando. Nos está engañando, ¿verdad? Porque no es un alimento sin azúcar.
Después tenemos en color rojo el tamaño de la porción o ración y las porciones por envase. Esto no es igual, es decir, el tamaño de la porción es si son 30 gramos, por ejemplo, un paquete que tenga 100 gramos de producto total, y la porción son 30 gramos, perdón, entonces quiere decir que las porciones por envase de ese producto son aproximadamente 3.3 porciones por envase, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Después tenemos las calorías, la grasa en azul, calorías, que es la energía, la grasa, azúcar, sodio o sal, y también vitaminas y minerales. De todos estos, los únicos que nos proporcionan calorías o que nos proporcionan energía, pues son la grasa, el azúcar y las proteínas, que no viene listado aquí, pero también se listan en algunos productos. Todo eso, esos tres nutrimentos son los que nos dan las calorías. Así es, exactamente. El sodio o sal y las vitaminas y minerales no nos proporcionan energía. Muy bien. Vamos a ver un poquito más a detalle una etiqueta de alimentos. Aquí tenemos una etiqueta de un producto. Ojo, los productos que refiero en los ejemplos son ficticios. Bien, pero pueden presentarse. Entonces, si vemos, por ejemplo, esta etiqueta, tenemos en rojo un tamaño de la porción que es 25 gramos, con porciones de envase en morado, que es 1.4. ¿Eso qué quiere decir? Después viene listada lo que es naranja, las calorías, 160, los 9 gramos de grasa en verde, 180 miligramos de sal en azul, luego los carbohidratos que son 10, y luego viene la fibra dietética que es menos de 1 gramo, que está en café, y después contenido de proteínas en amarillo, ¿verdad? Y finalmente el contenido de calorías por porción que está en naranja. Ahí vemos, digamos, los elementos que tiene un producto. Entonces, ahora vamos a revisar qué es lo que puede, pues para ver si este producto es recomendable. Hay varios puntos sobre los que se cataloga si un producto industrializado es recomendable o no, y estos son los siguientes. Bien, si hablamos de las calorías, se recomienda que un producto por porción nos dé menos de 300 calorías. Todo esto es por porción, no por todo el envase. Bien, ahora en color azul también siguen que debe tener menos de 5 gramos de carbohidratos simples, menos de 5 gramos de grasa total, menos de 4 gramos de grasa saturada, porque recordemos que la grasa saturada es la que taponea nuestras arterias. Menos de 60 miligramos de colesterol y menos de 140 miligramos de sodio, y por parte de la fibra que tenga más de 3 gramos de fibra, ¿verdad? Entonces, estos son los lineamientos para que un alimento se pueda recomendar, pero es importante ver, en rojo vemos hasta abajo, que dice, un solo alimento no cuenta con todas las características que se recomiendan. Es decir, no hay un alimento ideal que tenga todos juntos estos elementos en un solo producto. Sí, puede que igual tenga pocas calorías, pero también tiene poca fibra. Exacto. Tiene mucha grasa y mucha fibra, entonces ya... Exacto. No existe como que el alimento perfecto, ¿no? Exacto, el alimento perfecto no existe. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si ese alimento pues me sirve o no me sirve? Bueno, pues yo tengo que identificar, por ejemplo, en el caso de diabetes, el nutrimento que me interesa son principalmente los carbohidratos, pero también la fibra es importante, y también recordemos que las personas con diabetes, al tener el doble de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pues también hay que considerar cuánta sal o sodio tiene, ¿sí? Y las grasas. Bien, también ya vimos cuáles son las partes de las etiquetas de alimentos, y eso pues los invito a que revisen bibliografía. Por ejemplo, está en la revista Diabetes Hoy, en un especial de nutrición, donde podemos revisar esos aspectos de justamente de las etiquetas de alimentos, los componentes de las etiquetas de alimentos. Esta es la revista más nueva del especial de nutrición para que la chequen. ¿Sí bien? Gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de lo que son las trampas de las etiquetas de alimentos. ¿Por qué no todo lo que dicen las etiquetas podemos confiar al 100%? Bien, vamos a revisar. Los voy a dividir en varios números. La trampa número 1 es que la etiqueta no refiere valores reales. Si nosotros vemos esta etiqueta, que es el ejemplo que veíamos en primera instancia, tenemos un tamaño de la porción, un contenido, perdón, de envase de 35 gramos, pero la porción, no se ve, lo taché un poquito aquí por el círculo, perdón, es de 25 gramos. Es decir, que las porciones por envase son de 1.4. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores vienen referidos por una porción de 25 gramos, pero yo me voy a comer
35 gramos. Entonces, quiere decir que de todos los valores que se expresan en la etiqueta, yo estoy comiendo, no me voy a comer solo 25 gramos, yo voy a decir, hasta aquí me voy a comer, y dejo 10 gramos sobrantes. Yo me como todo el producto. Entonces, quiere decir que estoy comiendo más de lo que se expresa en la etiqueta. Por ejemplo, si vemos el contenido energético, se expresa 160 calorías, pero en realidad me estoy comiendo 224 calorías. Y así sucesivamente con el resto de los parámetros. Entonces, ¿por qué es una trampa? Porque pudieran expresarse las etiquetas en forma directa. Es decir, si un producto tiene 35 gramos de producto, pues la etiqueta debería expresarse por 35 gramos, es decir, por una porción y no por una porción de 1.4. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos rápidamente por lo que vemos expresado en la etiqueta y no hacemos cálculos matemáticos para saber que estoy comiendo de más. Entonces, y si analizamos este producto a su vez, bueno, vemos que, de acuerdo a los parámetros que nos interesaban para ver si es recomendado o no, pues no puede ser recomendado en calorías, porque al final estoy comiendo 124 calorías, pero si vemos, tiene más de 5 gramos de carbohidratos totales, ¿sí? Tiene tiene 14, ¿sí? No se expresa grasa saturada, no se expresa colesterol, y tampoco cumple con el requerimiento de sodio, que es de menos de 140, y este producto, pues nos da 252, ¿no? Entonces, si vemos, no es un alimento perfecto, pero en contexto, pues tampoco es recomendable porque tiene muy poco, prácticamente lo único que tiene recomendable es la energía. Sí, pero no todos son las calorías, ¿no? Exactamente, no todo es caloría. Bien. Okay. Esta es la trampa número 1. Si nos vamos a la trampa número 2, tenemos que los productos refieren como sin azúcar, pero contienen jarabe de maíz, dextrosa, sacarosa, lactosa, maltosa, dextrina, isomaltosa, fructosa, entre otras cosas. Entonces, si recordamos que los ingredientes se expresan de mayor a menor y encontramos, por lo menos en los 3 primeros ingredientes, algunos de estos componentes, pues el producto no es sin azúcar, sí tiene azúcar. Y un punto importante es que recordemos que este tipo de denominación sin azúcar también se puede encontrar en productos de panadería, que son cereales, ya sea trigo, maíz o papa, por ejemplo, que en sí, por ser cereales, ya en sí tienen azúcar. Entonces, no es un producto cero azúcar. Lo mismo para las frutas. Si encontramos un jugo que diga sin azúcar, eso no existe, porque las frutas en sí mismas tienen azúcar. Lo que hay que hacer es como leer las letras pequeñas de los contratos. Sin azúcar, añadida, es otra cosa. O sea, que respetaron la cantidad de azúcar que tiene un producto naturalmente y no le añadieron más azúcar, eso es otra cosa. Pero si no viene la parte chiquitita, que generalmente manejan letras muy chiquitas, que diga sin azúcar y letras chiquitas añadida, eso no existe, eso es una mentira. Okay. ¿Bien? Esta es la segunda trampa. Esta es la segunda trampa. Bien. Ahora, la trampa número 3, y esto me gusta mucho explicarlo porque se da mucho en el mercado, ¿sí? La trampa número 3 nos habla acerca de los productos si realmente son denominados light o mal denominados para diabéticos, ¿verdad? Porque ese término está mal empleado, sí, pero así es como los encontramos en el mercado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a recordar nada más que un producto que es reducido en grasa, para que se reconozca como tal, debe de darnos 25% menos grasa que el producto original. Entonces, en este ejemplo, tenemos una etiqueta donde en azul se ve que la grasa del producto original tiene 12.6, casi 13 gramos de grasa. Y en la versión light tiene 5.6 gramos de grasa, ¿no? Entonces, cuando hacemos la conversión, vemos que si es un producto reducido en grasa, porque para que cumpla con el criterio de 25%, pues nos debe dar menos de 6 de grasa por porción. Entonces, que nos da 5.6, lo cual quiere decir que este producto, pues sí se puede considerar como reducido en grasa. Vamos a ver otros ejemplos. Reducido en grasa de la versión original. De la versión original. Es importante recordar, que bueno que me dice David, para considerar un alimento light o reducido en algo, tiene que tener una versión original. O sea, no es de que yo hice un producto denominado light sin que tenga abajo un producto original, ¿no? Entonces, tiene que haber algo contra que comparar, ¿no? Ahora, si vemos este ejemplo de yogur,
es un yogur normal contra un yogur light. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos la reducción de calorías en rojo es de 46%. En calorías, cuando vemos la reducción de contenido de grasa es de 87%. Recordemos que en el primer caso, para considerarlo light con relación a calorías, debe ser menos del 30% entre un producto y otro. Y cuando es de grasa, menos del 25% o 25%. Y cuando es de contenido de azúcar, igualmente es 30% menos. Entonces, este producto, el light, le redujeron 43% de azúcar. Entonces, si comparamos, pues sí es un producto light, porque cumple con los parámetros establecidos para considerarlo como tal. No, o sea que no light siempre significa cero, ¿no? O sea, Cero, exactamente. Cuando hablamos de light, light puede referirse tanto a las calorías, como al azúcar, como a la grasa, incluso como al sodio o sal, e incluso como al color, ¿no? Entonces, hay que ver ese concepto light de dónde viene, ¿no? De dónde viene. Viene. Exacto. En este ejemplo de un yogur que es verídico, cumple con los tres parámetros para considerarlo light por calorías, por grasa y por azúcar. Sí, y sobre todo también muy importante que lo light no significa que puedo comer todo lo que yo quiera, porque piensan que no aporta nada, entonces puedo darme abasto aquí, ¿no? Exacto. Y eso es un punto importante, porque pongamos un ejemplo. Un chocolate marca regular, ¿no? De contenido normal, me da 100 calorías por chocolate. Es un ejemplo. Y la versión light de ese mismo chocolate me da 70 calorías. Entonces, sí cumple con el parámetro de ser light porque tiene 30% menos calorías que el original. Pero si yo me como 2 chocolates light, ya me comí 140 calorías, que es, ya me pasé de lo que incluso me da el chocolate en la versión original, ¿no? Entonces, un alimento light no es libre, con libre consumo. Tiene sus parámetros también para que yo obtenga un beneficio y no una sobrecompensación calórica que después diga, ¿por qué gane peso si estoy comiendo cosas light? Puro producto light. Exacto. Que tampoco sirve comer puros productos light para perder peso. Es importante. Bien. Ahora, en este otro ejemplo tenemos una cajeta normal contra una cajeta light. Aquí, por ejemplo, vemos que la disminución en el porcentaje de calorías es solo del 11%. Entonces, si recordamos, debe de tener una reducción de 30%. Entonces, si vemos, al tener 11% de reducción, no es una cajeta light. Sí. Y se vende como tal. Entonces, mucho ojo con eso. Bien. Ahora, vamos a seguir con otra trampa. La trampa número 4 nos habla que resaltan sus cualidades de un producto, pero no refieren ingredientes, porque pasa. No cuentan con etiqueta, también pasa. Y lo que sucede con estos productos es que se distrae la información, se distrae la atención del consumidor resaltando sus cualidades, pero olvidamos los aspectos nutricios de un producto. Entonces, si no trae ingredientes enlistados y si no trae etiqueta, pues también hay que revisar o averiguar más porque no necesariamente es un producto saludable. No pasó ahí quizá por un proceso de evaluación, ¿no? Como sacan un producto así sin decirte qué es. Oiga, y por ejemplo, ¿qué tipos de alimentos light? Sí, ¿cuáles no? Serían recomendables para niños, porque muchas veces ven una leche light y no, eso no le des al niño porque está chiquito y necesita todos los nutrimentos, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, cuando se trata de niños, los alimentos light no necesariamente son útiles porque los niños, recordemos que tienen un metabolismo más elevado o alto que los adultos y si hacen actividad física y su peso es saludable, no necesitan alimentos light, pueden tomar leche entera, básicamente como en este ejemplo, sin problema. Ahora, también tiene que ver o juega un papel importante la economía familiar, porque a mí me preguntan, bueno, es que somos 3 adultos en casa y solo un niño, pues yo no voy a comprar una leche light y otra entera para los adultos. Entonces, ahí no importa, o sea, si el niño va a tomar leche light porque los adultos necesitan tomar leche light, no hay problema. Pero bueno, fuera de esos casos, digamos, pueden tomar leche entera sin problema. Ahora, si en los niños se detecta que tienen una cuestión de sobrepeso o obesidad y que van aunado con un examen de laboratorio donde se detecta que tienen problemas de grasas en sangre, pues sí se pueden usar productos descremados. Y fuera de eso, realmente los otros productos light tipo refrescos no se recomiendan en niños, tampoco en adultos, por su aporte de energía que es bajo o nulo, y los niños es una población que necesitan más calorías. Ahora, hablando específicamente de niños que viven con diabetes, pues sí pueden hacer uso de dulces light,
checando que lo que no tengan sean estos derivados del azúcar que veíamos al principio, dextrosa, glucosa, sacarosa, sino que usen un sustituto de azúcar y ese sí, tipo de productos pues sí lo pueden consumir, para que no altere sus cifras de glucosa en sangre. Perfecto, gracias. Bien, vamos a seguir con esta otra trampa, la trampa número 5, que los alimentos nos refieren ser ricos en fibra, pero no tienen más de 3 gramos de fibra por porción. Para que yo pueda considerar un alimento como rico en fibra, me tiene que dar más de 3 gramos de fibra total por porción. Entonces, cuando ustedes vean una leyenda de un producto que dice rico en fibra o alto en fibra, si por porción no les dan más de 3 gramos de fibra total, entonces no es rico en fibra. Exactamente. Y haciendo un paréntesis, más o menos como cuánto debemos de consumir de fibra al día. La recomendación de consumo de fibra para la población mexicana es entre 25 y 35 gramos al día. Ok, no basta con que un producto me dio 3 gramos de alto en fibra, ya con eso ya. Claro. De mis necesidades, ¿no? Claro. Así que hay que completarlo con nuestra alimentación a lo largo del día. Exactamente, o sea, además de comerme ese pan alto en fibra, que sí tenga más de 3 gramos de fibra, tengo que comer fruta, verduras, cereales integrales de otro tipo, para que yo pueda alcanzar mi recomendación de fibra al día, que son entre 25 y 35 gramos al día. Ok, gracias. Muy bien. Y la trampa número 6. La trampa número 6 nos habla de que un alimento industrializado es igual al natural, y esto no es verdad. En este ejemplo, bueno, algunas etiquetas reportan valor nutrimental, alegando que el consumo de su producto es equivalente a otro en su composición natural. En este ejemplo vemos una taza de jugo de manzana equivale a 4 manzanas exprimidas, por decirlo así, y esto tampoco es verdad, porque un jugo, no importa si es de manzana, de naranja, cualquier tipo de jugo, tiene más concentración de azúcar porque no tiene fibra, ¿no? Entonces, no va a ser lo mismo que me coma 4 manzanas porque tiene fibra, a la taza de jugo de manzana porque no tiene fibra. Además de que en el proceso de elaboración de los jugos se pierden vitaminas y minerales esenciales que la fruta fresca sí tiene, ¿no? Entonces, no es igual esta similitud, porque yo la vi, este ejemplo lo vi en un producto donde alegaban que 4 manzanas, o su producto más bien equivale a consumir 4 manzanas, ¿no? Entonces, y aprovechando un poquito de los jugos, todavía tenemos 12 minutos. Sí. Una recomendación, por ejemplo, para los niños. O sea, nada va a sustituir nunca al agua natural, ¿verdad? Claro. Pero si deseamos que acompañen su comida con algo de sabor, ¿qué agua recomendaría en general o qué jugo? Bien. Bueno, para los niños, tanto niños como adultos, se recomienda poder tomar, lo mejor es el agua natural, ¿no? Pero pueden tomar también agua de limón, agua de Jamaica, pero con sustituto de azúcar, por ejemplo, si el niño padece diabetes. Entonces, eso pueden usar, que también a nivel familiar ayuda, ¿no? O sea, quitar el consumo de azúcar natural de las bebidas endulzadas es bastante beneficioso y puede reducir en un día promedio cerca de 700 calorías solo por sustituir líquidos con azúcar por líquidos sin azúcar y o agua natural, ¿no? Entonces, a los niños les ayuda tomar agua de sabor sin azúcar y, evidentemente, lo mejor, agua natural. Okay. Y una pregunta muy importante acerca de los etiquetados de alimentos. ¿Qué pasa con esos productos que portan algún sello avalados por alguna institución? En este caso no vamos a hablar de todo, vamos a enfocarnos un poco al logo de la Federación Mexicana de Diabetes, que otorga ciertos productos comestibles. ¿Qué hay? Porque la gente piensa, ok, es que la Federación puede recomendar cualquier cosa porque está recibiendo dinero por portar ese logo. Claro. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Bien, el hecho de tener un aval en un producto, hablando de la cuestión de la Federación Mexicana de Diabetes, no es un proceso fácil. Para obtener un aval en un producto, básicamente es un proceso de 4 pasos, que no porque sean 4 significa que es sencillo, que involucra desde que el producto, bueno, la industria interesada presenta el producto a la federación, pero la federación hace investigaciones en primera instancia si la empresa está en orden, digamos, ¿no? A nivel regulada, básicamente está regulada. Ese es un primer paso, que es muy importante, porque puede haber cualquier N cantidad de empresas que no están reguladas, entonces, pues por ahí, ese es un primer filtro donde se ve si se puede seguir el proceso o no. Un segundo paso es que por parte de la federación se va a revisar las instalaciones donde el producto
se elabora para ver si cumple con las normas de seguridad de higiene, que también es muy importante. Entonces, si ustedes ven, se van haciendo filtros cada vez más exhaustivos. Un tercer paso es que la empresa interesada manda muestras del producto en cuestión y se hace un análisis profundo desde el punto de vista nutrimental, microbiológico, que es decir, si microorganismos, si es factible que los ataquen, qué tipo de microorganismos, etcétera, y físico-químicos, ¿no? Entonces, es un proceso complicado y es también tardado, ¿no? Y finalmente se revisa, ya que tienen la información del estudio de la valoración nutrimental físico-química y microbiológica, se comparan estos estudios, los resultados de estos estudios con la etiqueta que el producto va a referir, y entonces se hace el comparativo para ver si realmente cuadra con lo que ellos dicen contra lo que se analizó. Y después de ver alguna serie de procesos a nivel gubernamental, se hace un dictamen del producto para ver si efectivamente va a contar con el aval. Entonces, si ustedes, de acuerdo a lo que les platiqué, que son 4 sencillos pasos, pero que no es fácil, se valora si el producto puede entrar a un aval o no. Entonces, obviamente, productos de una persona que dice que cura la diabetes, o polvos, o geles, ese tipo de productos no se pueden avalar, porque no tienen una cuestión científica detrás, ¿no? Entonces, los avales no nada más es poner un sello, no nada más es recibir el dinero, es una cuestión ética que se realiza para que el consumidor esté tranquilo de que el producto realmente es lo que dice ser. Claro, y también hay que recalcar que no porque dan un logo de la federación decir que ese alimento me lo voy a comer la cantidad que yo quiera, ¿no? Exacto. O sea, las porciones adecuadas va a ser útil, digamos. Útil y saludable. Sí, recordemos que el uso de los productos light, en otro día podemos hablar de puros productos light, pero si yo solamente consumo productos light, no voy a obtener beneficios en mi peso. Tiene que ir acompañado de un plan de alimentación adecuado y de actividad física. Entonces, lo que veíamos sobre el uso libre, entre comillas, de los productos light, eso no está bien, ¿no? Tiene que llevar su porción e integrarlas dentro de un plan de alimentación para que realmente yo tenga beneficios sobre mis objetivos, que es perder peso o controlar mi glucosa. Perfecto. Licenciada, y si queremos contactarla, ¿nos puede dar su dato? Claro. Yo estoy en Facebook, estoy como Nutrición, Salud y Bienestar México, la Y es con mayúscula, y mi correo electrónico es vanenut4@hotmail.com, donde con todo gusto reviso sus preguntas, sus dudas, igualmente en Facebook para que me contacten. La licenciada Osvaldo es nutrióloga, es educadora en diabetes certificada. ¿Algo más que se me pase? No, nada. Perfecto. Muchas gracias, Lili, por acompañarnos nuevamente, porque ya habíamos estado el año pasado con ella hablando de, me parece que de sistema de alimentos equivalentes. Y bueno, nos despedimos, no sin antes agradecer a toda la comunidad de Estudiabetes que nos hace el honor de participar y de compartir este espacio para ustedes y aprender un poquito más. Liz, Vanessa, te agradecemos tu participación. Nosotros seguimos en contacto con más videochats. También nos pueden contactar directamente en nuestra página web www.fmdiabetes.org, en Facebook como Federación Mexicana de Diabetes, a.c. y en Twitter como @fmdiabetes. Y bueno, pues ahí los esperamos y nos vemos en el próximo videochat. Muchas gracias, Liz. Hasta luego. Necesariamente la información es veraz y no podemos confiar al 100% de lo que nos incluyen las etiquetas. ¿Bien? Bueno, entonces, para seguir con este tema vamos a revisar cuáles son los nutrimentos más importantes que debemos tomar en cuenta cuando vemos una etiqueta de alimentos. Entonces, primero que nada, en negro vemos los ingredientes principales. Los ingredientes se enlistan del que más contiene un producto al que menos contiene. Es decir, si un producto me dice que es libre en azúcar, pero su primer ingrediente es azúcar o sacarosa, pues evidentemente está engañando, ¿no? Nos está engañando, ¿verdad? Porque no es un alimento sin azúcar. Después tenemos en color rojo el tamaño de la porción o ración y las porciones por envase. Esto no es igual. Es decir, el tamaño de la porción es si son 30 gramos, por ejemplo, un paquete que tenga 100 gramos de producto total, y la porción son 30 gramos, perdón. Entonces, quiere decir que las porciones por envase de ese producto son aproximadamente 3.3%.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde México y Miami con Estudiabetes. Sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, el cual lleva por nombre Lectura de Etiquetas. Mi nombre es David Cardona y soy el coordinador web de la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy contamos nuevamente con la presencia de la licenciada Vanessa Obaldo, quien nos estará platicando durante esta media hora sobre la lectura de etiquetas. Es un tema bastante importante. Aprovechamos también para desearles un caluroso, feliz inicio de año de parte de toda la Federación Mexicana de Diabetes. Y bueno, buenas tardes, licenciada. Hola. Vamos a comenzar. Muy bien. Vanessa, ¿para qué sirve leer las etiquetas de los alimentos procesados? Bueno, las etiquetas de los alimentos procesados nos sirven porque nos deben dar información que nos ayude a hacer una mejor elección, una elección más saludable, que un solo producto no tiene todos los requerimientos necesarios. Oye, por ejemplo, el etiquetado de alimentos, ¿para qué tipo de alimentos aplica? Aplica para alimentos que son procesados, o sea, si son alimentos a granel, como comprar un kilo de frijol a granel, básicamente pues no incluye la etiqueta de alimentos. Ok, perfecto. Entonces, ¿quiere que prosigamos con las preguntas o nos quiere demostrar su material? Pues vamos avanzando un poquito porque el tema de etiquetas es muy largo, sí, y yo me voy a enfocar sí en verle como la primera parte, los nutrimentos que hay que revisar y dónde están, pero a mí me gustaría que las personas que nos ven también reconozcan las trampas que traen las etiquetas de alimentos, es decir, no toda la información que viene contenida en ellos es fidedigna, y creo que es valioso también que sepamos reconocer estas trampas. Entonces, vamos a empezar. Ok, comenzamos entonces con la demostración del material. Bien. Primero, hay que reconocer que hay herramientas que ayudan a seleccionar alimentos saludables. Una de ellas que seguramente acerca de ese producto, es decir, si nos conviene o no nos conviene consumirlo, independientemente de su precio, marca o lo que hayamos escuchado de él. Para eso es importante conocer las etiquetas de alimentos. Ok. ¿Y cuáles son los nutrimentos o aspectos que es importante revisar en las etiquetas y por qué? Bien, ahorita lo vamos a ver ya un poquito más desglosado, pero rápidamente les comento que es básicamente revisar desde el número de porciones de producto, número de porciones por envase, perdón, el tamaño de la porción, y hablando específicamente de nutrimentos, lo que es azúcares o carbohidratos, fibra, proteínas, grasa, sal o sodio, entre otros rubros. Sería como que los ingredientes más importantes a tomar en cuenta la lectura de etiquetas. Así es. Ok. ¿Y existen alimentos que contengan todos los aspectos positivos de los nutrimentos importantes? No, ahorita que veamos cuáles son los lineamientos para reconocer un alimento como recomendado, también vamos a revisar. La mayoría de las personas que nos ven conocen, es el plato del bien comer. Otros, el sistema de alimentos equivalentes, que es intercambiar un alimento por otro en una porción, que estén dentro del mismo grupo. Y lo que nos vamos a enfocar en este momento son precisamente las etiquetas nutrimentales. Cuando nosotros vamos a elegir un producto, vamos a algún supermercado o alguna tienda, no debemos basarnos solamente pues, por la marca o por el precio, no todo lo que es más caro es mejor, ¿sí? También es importante revisar obviamente su valor nutritivo, ¿no? Entonces, son aspectos importantes que vamos a considerar en la lectura de etiquetas, ¿bien? Okay. Entonces, como primeras preguntas yo les quiero formular, si se puede confiar en el 100% en lo que nos indican las etiquetas, si los productos light no tienen nada de azúcar, y si las etiquetas que tienen los alimentos industrializados es veraz, también al 100%, yo usé aquí en la primera lámina que no, y lo que vamos a revisar es por qué no. Por qué no